Buenos días, Catedral de la Jesús. Hoy es un nuevo día. Hoy es un día en donde Dios nos ha permitido despertarnos, poder respirar, poder gozar de su bendición, de su presencia, de su gloria. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Te doy la bienvenida a este nuevo día. Te doy la bienvenida a esta predicación. Te doy la bienvenida a esta transmisión en donde tenemos una palabra tremenda, poderosa, preparada para ti. Preparada para edificar tu espíritu, preparada para levantar tu ánimo en tiempos de pandemia. Cristo viene pronto. Cierra tus ojos ahora y vamos a orar. Padre, gracias Señor te damos por un nuevo día de vida, por darnos la oportunidad de poder levantarnos, de poder respirar, de poder ahora conectarnos con estas herramientas tecnológicas para poder escuchar tu mensaje, para poder llegar a las multitudes, para poder cumplir, Señor, lo que tú nos has ordenado, que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio. No podemos hacerlo, Señor, ni siquiera podemos salir de nuestra casa con mucha libertad, pero podemos a través de estos medios ir por todas las naciones y por todo el mundo predicando el Evangelio. Padre, yo quiero pedirte, Señor, de que tú aumentes, Padre, los seguidores de nuestras páginas, los seguidores de estos mensajes, Padre. En realidad nosotros no queremos seguidores personales, queremos seguidores de Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor. Padre, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y mi hermano, quiero invitarte ahora a que tengamos un tiempito de adoración. Yo sé que ya hemos tenido hace poco un tiempo de adoración con mi hermano Josué en Instagram, pero hay hermanos que no se conectan al Instagram, sino que se conectan directamente al Facebook. Así que yo no quiero que tú dejes de tener un tiempo de adoración. Ahora vamos a tener un tiempo sublime de adoración. Conecta con el Espíritu de Cristo. Vacío y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda en la casa, sus quehaceres ya dejó, ropas blancas están hechas para los que salvos son, y a reclamar el alma eterna viene Jesús el Salvador. Ya
mis hermanos, la palabra que tengo preparada para ustedes hoy se llama claves para la venida de Cristo. Y quiero invitarte a que busques tu Biblia, busques tu aparato electrónico donde tengas la palabra de Dios y me acompañes y la abras en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulos 1, del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso a su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén y amén. Y quiero enfocarme en este último versículo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, desde el momento mismo que Jesús ascendió por esas nubes al cielo, desde ese mismo momento, toda la cristiandad está esperando su regreso, está esperando su retorno. Incluso Pablo, en una ocasión, el apóstol dijo, y ustedes lo conocen muy bien porque hemos repetido estos versículos ampliamente: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, o sea, él se incluía dentro de los que podrían ser tomados en el rapto para ser llevados al cielo. Había una esperanza viva, había una pasión por esperar la segunda venida de Cristo. Pero luego entendemos que Pablo de alguna forma entendió que a él no le iba a tocar, o en su generación no iba a ocurrir el rapto, cuando él dijo: bueno, ya yo sé que estoy para ser sacrificado, ya yo sé que estoy a punto de partir. Estaba hablando de que no iba a ser llevado, no iba a ser tomado en las nubes, no iba a ser raptado, sino que él iba a poder experimentar la muerte. Y así fue. Pablo experimentó la muerte. Pero yo sé por qué tú estás viendo esta transmisión. Tú estás viendo porque tú te preguntas: ¿cuándo viene Cristo? Esa es la pregunta que tú tienes. Lamento no poder contestar esa pregunta ahora. Sin embargo, hoy vamos a adentrarnos en misterios bíblicos. Hoy vamos a adentrarnos en claves bíblicas que nos hablan de cuándo podría ser ese momento del retorno del Mesías. La Biblia no nos dice el día exacto. La Biblia no nos dice el momento exacto. El momento exacto está reservado. Dice la palabra de Dios, cuando le preguntaron a Jesús cuándo sería el momento, el Señor dijo: nadie sabe, ni los ángeles en el cielo saben, solo mi Padre. Nadie sabe cuándo va a ser ese momento. O sea, si ni los ángeles, ni ninguna otra cosa creada en la tierra lo sabe, tú y yo tampoco lo vamos a saber. Sin embargo, la Biblia está llena de misterios. La Biblia está llena de claves, señales que nos hablan de las cosas que hoy están ocurriendo. ¿Sabías que la pandemia que estamos viviendo ahora mismo fue profetizada hace más de 2000 años atrás por el propio Jesucristo? ¿Sabías que delante de nuestros ojos, y muchas veces no lo vemos, se están cumpliendo todos los días profecías bíblicas que anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo? Lo que pasa es que ahora estamos concentrados en solo pandemia. Tú enciendes el televisor y lo único que ves son las cifras de muertos, las cifras de contagiados, cuántos hay de contagiados en el mundo, cómo van los avances de la vacuna, los avances de los fármacos que están haciendo, pero no escuchas más nada. Pocas cosas escuchas diferente a estas. Y ahí están ocurriendo un montón de hechos, un montón de eventos, claves que nos llevan a saber que Cristo viene pronto. Mi hermano, el objetivo de esta prédica de hoy es volver a levantar tu pasión por Cristo. ¿Te acuerdas ese día que le recibiste en tu corazón por primera vez? ¿Te acuerdas ese día que sentiste como maripositas en el estómago? Como cuando te enamoraste. Asimismo te enamoraste de Cristo. Sentías algo tremendo, alguna llenura que nunca antes había sentido.
sentías que estabas vacío por dentro, que algo te faltaba, tratabas de llenarlo con fiestas, con discotecas, con alcohol, con relaciones inmorales, con un montón de cosas, pecado, pero el pecado no te llenaba. La vida del mundo no te llenaba, pero cuando vino Cristo y te llenó, tú dijiste, wow, qué cosa más maravillosa. Nunca antes había experimentado esto. Pero de repente se te fue apagando la pasión por alguna cosa, o de repente ya no estás tan apasionado por conocer cuándo sería la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi objetivo hoy es volver a encender esa llama. Mi objetivo hoy es que tú vuelvas a sentir esas maripositas en tu estómago, porque el que lo prometió lo va a cumplir pronto, lo va a cumplir pronto. Yo entiendo que hay gente que ha perdido esa pasión, y muy claro lo retrata el apóstol Pedro en la palabra, en 2 de Pedro 3:9, cuando dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro en su carta está diciendo: algunos tienen la venida de Cristo por tardanza. Él se está tardando, no vendrá. Lo que dijo, lo que prometió, realmente no lo va a cumplir. Sin embargo, la Biblia no dice que el Señor se está tardando, sino que el Señor está siendo paciente. No sé cuándo fue la fecha, el día exacto que tú te convertiste. El día que yo me convertí fue 12 de enero del año 1996. Y yo le doy gracias a Dios que el Señor tuvo paciencia hasta ese día. Porque si Cristo hubiera llegado antes, yo hubiera sido lanzado al infierno. Pero Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, muchos han perdido la esperanza de que Cristo venga nuevamente. Muchos han perdido la paciencia. Pero mi propósito hoy es volver a activar esa pasión, volver a activar esa paciencia. Y además de eso, mi propósito hoy es mostrarte claves que han estado en la Biblia, misterios que han estado en la Biblia durante miles de años, pero que no habían sido revelados a ojo alguno en el sentido espiritual, porque la gente lo leía, la gente lo veía, pero no lo entendía. ¿Y por qué no lo entendía? Porque solamente iban a abrirse esos tesoros al final de los tiempos. El Señor se lo dijo al profeta Daniel. Acompáñame a Daniel 12:4, dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios le dijo a través de un ángel al profeta Daniel: lo que te estoy diciendo, séllalo. Nadie lo va a entender. Serán misterios que la gente no va a poder descifrar, porque las claves están cerradas hasta que venga el tiempo del fin. ¿Y cuándo será el tiempo del fin? El Señor también se lo dijo al profeta Daniel. Se lo dijo que será cuando muchos corran de aquí para allá y cuando la ciencia se aumente. Mis hermanos, yo creo que no hay nada que explicar aquí. La ciencia se está aumentando de una manera impresionante. Esto que nosotros estamos haciendo aquí, transmitiendo vía las redes sociales, mi hermano, esto no era posible hace poquitos años atrás. Y además de eso, tantos desarrollos tecnológicos. La gente corre de aquí para allá. Antes de la pandemia, la gente volaba de un lado al otro del mundo en cuestión de horas. Había un tráfico aéreo intenso, marítimo y terrestre. La gente literalmente estaba corriendo de aquí para allá. ¿Eso qué significa? Que estamos en los tiempos. El ángel le profetizó, le dijo a Daniel que eran los tiempos finales. Eso nos demuestra, mi hermano, que se están abriendo, se están quebrando los códigos para mostrarnos cómo, cuándo, no específicamente el día ni la hora, sin embargo, cómo se va a hacer el desarrollo, cómo se va a llevar el desarrollo del final de los tiempos. Y esas claves se están abriendo delante de nuestros ojos. Y hoy te quiero hablar de algunas de las claves. Son muchas claves y son muchos misterios, pero hoy te voy a hablar de algunos de los misterios que nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo, de que Cristo viene pronto y que ya no está retardando más su venida, que viene pronto. Antes de iniciar revelando alguna de esas claves,
tengo que aclarar algo y dejar bien establecido un concepto. Israel no es lo mismo que la iglesia, a pesar de que en la Biblia se nos llama pueblo de Dios, a pesar de que se nos llama en el Antiguo Testamento los hijos de Dios a Israel y en el Nuevo Testamento los hijos de Dios a la iglesia. No son lo mismo. A pesar de que mucha gente se confunde que Israel y la iglesia son lo mismo, no somos lo mismo. Sin embargo, tenemos un propósito y el propósito nuestro es llegar a los pies del Padre. Cuando Dios le dijo a Abraham, tus hijos serán como las estrellas del cielo, o serán como la arena que está a la orilla del mar, que si alguien pudiera contar las estrellas o la arena, pudiera contar tu descendencia, o sea, será numerosa tu descendencia. Cuando Dios le dijo a Abraham esto, cuando le habló acerca de la arena que está a la orilla del mar, le hablaba de una descendencia terrenal, de una descendencia sanguínea, carnal. Eran sus hijos por la sangre. La descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, los judíos, su descendencia carnal. Y cuando Dios le habló de las estrellas del cielo, que si alguien las pudiera contar también su descendencia, habla de una descendencia que no es carnal, sino una descendencia espiritual. Nosotros hemos llegado también a ser descendientes de Abraham, no por la sangre, sino por la sangre del Cordero de Dios, que él sí era judío, pero por causa de la sangre de él que fue derramada en la cruz, que nos cubre a nosotros, hemos también llegado a ser pueblo de Dios. Sin embargo, cada pueblo tiene su propósito, tiene su tiempo en la historia. Y esos tiempos están separados el uno del otro. Por ejemplo, en estos momentos estamos nosotros en el tiempo que le llamamos el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Pero al profeta Daniel se le dio una profecía que no incluía a la iglesia. Las 70 semanas de Daniel es una profecía que incluye la historia de Israel. En este momento se está viviendo un paréntesis de tiempo, porque la última semana que hace falta para cumplirse todavía no ha empezado a cumplirse. Esta es la semana 70, los 7 últimos años, que van a ser llamados los años de la tribulación. Y antes de que se inicie la semana 70, la iglesia será tomada, la iglesia será raptada. ¿Por qué? Porque se acabará el tiempo de la gracia, se acabará el tiempo de la iglesia y empezará ahora otro tiempo. Un tiempo terrible para la tierra, un tiempo que ni tú ni yo queremos estar aquí. Si tú piensas de que lo que estamos viviendo ahora con la pandemia y con todas las consecuencias de la pandemia son duras, mi hermano, tú no quieres estar aquí cuando se den todas las cosas que están en el libro de Apocalipsis y que van a entrar en vigor cuando empiece la semana 70. La semana 70 o las 70 semanas, dice la Biblia, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel, que era el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad. Sin duda, la ciudad santa es la ciudad de Jerusalén, la ciudad de los judíos. O sea, esas 70 semanas son para los judíos. Habiendo aclarado eso, entonces vamos a empezar a descifrar algunas claves que nos hacen saber de que Cristo viene pronto. Vamos, la primera clave, la clave de la higuera. Dice la Biblia en Mateo 24, 32 al 33. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué se refería Jesús? ¿Por qué Jesús hablaba en una forma tan críptica? ¿Por qué no decía las cosas así directamente? Recuerda que el Señor le dijo a Daniel, sella estas cosas, sella este libro. Eso no se va a conocer sino hasta el tiempo del fin. La higuera es uno de los árboles representativos de Israel, así como la vid y como el olivo. La higuera representa a Israel. Y el Señor le está diciendo a los discípulos en este momento, préstenle atención. Y no solamente a los discípulos que estaban con él en ese momento, sino a los que vendrían después. Préstenle atención a lo que está ocurriendo en Israel, porque Israel es el reloj de Dios. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna
y brotan las hojas. En el año 1948, 14 de mayo de 1948, se cumple una profecía, se cumple el anhelo de toda una nación. Israel había sido esparcido por todas las naciones de la tierra desde el año 70, cuando un emperador llamado Tito invadió la ciudad, destruyó el templo, saqueó sus tesoros, se robó el menorá y todas las cosas preciosas de Israel y se las llevó para Roma y esparció a los judíos por los 4 vientos de la tierra. Desde ese momento, los judíos estuvieron errantes, no tenían patria, no tenían nación. Por donde iban eran objeto de escarnio. Casi que fueron exterminados en la Segunda Guerra Mundial por Hitler. Mató a 6 millones de judíos en cámaras de concentración. Pero no solamente fue el único holocausto que ellos pasaron. Ellos pasaron holocaustos a todo lo largo de la historia. Pero siempre quedaba un remanente pequeño. Y siempre quedaba en Israel el deseo, el anhelo de volver a su tierra. Y por casi 2000 años tenían ese anhelo. Donde ellos estuvieran, en cualquier parte de la tierra, se reunían para celebrar la Pascua judía, para celebrar el Pentecostés judío, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. No perdían su herencia judía, no perdieron su idioma. El 14 de mayo del año 48, las Naciones Reunidas en la ONU, conociendo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, las aberraciones que se hicieron en las cámaras de gas y en los centros de concentración nazi, el Señor colocó en su corazón, el corazón de los líderes de las naciones, debemos darle a esta gente una nación, andan errantes por allí. Y ese día nace la nueva nación de Israel. Ese día se cumple una profecía que está en el libro de Isaías. ¿Habría de nacer una nación en un día? Por cuanto Israel estuvo de parto, ha dado a luz sus hijos. Ese día se cumplió esa palabra. Y a partir de allí, la higuera empezó, su rama empezó a enternecerse y empezó a brotar las hojas. Y dice la palabra, sabéis que el verano ya está cerca. 14 de mayo de 1948, nace una nueva nación. Pero por supuesto no iban a ser tremenda bendición sin que tuviera oposición. 15 de mayo se levantó una poderosa guerra en contra de los poquitos judíos que ocuparon Israel. Se levantaron las grandes naciones en derredor, Líbano, Siria, Egipto, Jordania, e invadieron Jerusalén. Jerusalén nada más tenía un ejército, si acaso llegaba a 50,000 hombres, no tenía mucho armamento bélico, pero Dios provocó un milagro. Con poca gente, así como cuando ocurrió con Gedeón, así como cuando ocurría con las batallas bíblicas, con poca gente, Dios les dio la victoria. Ellos conquistaron, tenían el territorio de Israel, pero no tenían todavía su capital, Jerusalén. En el año 67 nuevamente se levantan un montón de naciones en contra de Israel para hacerles guerra. Se llamó la guerra de los 6 días, porque en 6 días Israel, con poca gente nuevamente, con poco material bélico, con pocos ejércitos, logra vencer nuevamente y ocupar territorios aún más grandes en Israel, pero lo más importante, capturaron Jerusalén. Ahora ustedes van a ver un video que habla acerca de lo que ocurrió en el año 1948 y de cómo Israel es un milagro de parte de Dios. Mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza
promesa de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Kolod balevav penima nefesh Yehudi yomia ulfate mizrach kadima ayin lezion tzofia od lo avna תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. Segunda clave, es una clave importantísima, la clave de las generaciones. Si buscan y me acompañan en su Biblia, al libro de Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca del fin de los tiempos, acerca de su venida. Y Él les dio una clave. La clave es la generación. Ellos no entendieron y no se entendió qué fue lo que quiso decir Jesús hasta que nació la nueva nación de Israel en el año 48. Una nueva nación nace, una nueva generación nace. Lo que Dios le dijo a sus discípulos 2000 años atrás no viene sino a cobrar cumplimiento el 14 de mayo de 1948. Ahora, ¿qué es una generación? En la Biblia se habla de diferentes números de generaciones. Acompáñenme a tu Biblia. En la Biblia, en el libro de Génesis 15:16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le estaba profetizando a Abraham que por 4 generaciones sus hijos estarían en Egipto, serían allá esclavizados. Y nosotros sabemos por la Biblia que estuvieron 430 años. Cada generación fue de 100 años. O sea que en este momento, lo que Dios consideró una generación eran 100 años, aunque no fueron exactos porque fueron 430 años. Sin embargo, en el libro de Salmos, el salmista David, Salmos 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Dónde está la clave de la venida de Cristo? ¿Dónde está la clave de las generaciones? Que el Señor les dijo a los judíos: van a empezar a contar desde que Israel vuelva a ser nación. Ellos no lo sabían lo que iba a ocurrir, pero Jesús les dio esta clave y les dijo: después del año 48 hay 2 números. Fíjense que Dios nunca lo deja bien claro, porque Él dijo que del día y la hora nadie sabe. Del año 48, si tomamos el libro de Salmos, dice el libro de Salmos que 70 años son los años de la generación del hombre. 70 años después de la fundación de Israel se cumplieron en el año 2018. Cristo todavía no ha llegado, pero hay un rango. El rey David dijo: son 70, pero 80 para los más robustos. O sea, de 70 a 80 años. Del 2018 al 2028, ahí está el rango de esta generación bíblica. Si tomamos esta cuenta para determinar el número de años que Jesús le dijo a sus discípulos, Cristo viene pronto. Mis hermanos, a esto no le falta nada. Y si decimos que, bueno, no se cumplió en el año 2018, sino que se va a cumplir en cualquiera de estos años, y digamos que se va hasta el año 2028,
De eso tenemos que restar 7 años, que son los años de la tribulación. Si al 2028 le restamos 7 años, eso quiere decir de que Cristo 2021 está a las puertas. Ahora, no quiero decir que Cristo va a venir en el 2021, puede venir mañana, si Él quiere. Él es soberano, Él puede hacer lo que le da la gana, lo que Él quiere porque Él es rey. Pero también está la generación de los 100 años. O sea, que el Señor tiene desde 1948 hasta el año 2048 para venir. Lo que te quiero decir es que de aquí no faltan 300 años, ni 500 años más, no, esto es cuestión de años, esto es cuestión de, y quizás de días. Aquí hay una clave que mucha gente había perdido la pasión de la venida de Cristo porque dice, ya lo bien, se está demorando. Quizás mis hijos o mis nietos puedan ser llevados en el rapto, pero ya yo compré mi tierrita para que me entierren el día que me vaya, porque yo no voy en el rapto, yo me voy a morir y ya compré mi lugar para que me entierren, ya yo hice mi asunto con la funeraria. Mis hermanos, esto es cuestión de días, quizás horas o quizás años, pero de que viene, viene. Maranata, Cristo viene pronto. Tercera clave, una clave importantísima, es una clave que se llama la clave del aliyah. Aliyah es una palabra judía que significa subir a lo alto, significa volver. Cuando los judíos salieron en el año 70 de Israel, a ese movimiento, a esa huida, que fueron esparcidos por los 4 vientos, se le llamó diáspora. Sé que has escuchado esta palabra, la diáspora judía. Pero ahora se está dando lo contrario, los judíos están volviendo a su tierra. De todas las naciones se están volviendo, y esto para que se cumplan diferentes profecías que el Señor había dicho. Acompáñame a la Biblia. Daniel 12:7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice, hermanos, delante de nuestras narices está pasando esto. Ahora te voy a poner un video para que tú veas cómo los judíos se están volviendo en masa, con gozo, con alegría. Están volviendo de las cuatro esquinas del mundo. Están regresando a Israel. Y no lo están haciendo desde ayer. Hace décadas están regresando de todas las naciones. Mira otra profecía. Ezequiel 37:21 dice: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Justo está ocurriendo eso hoy. Se llama Aliyah, el regreso de los judíos. Isaías 11 del 11 al 12 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede por Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones. ¿Saben lo que es un pendón? Es una bandera. Para que alguien levante una bandera tiene que ser una nación. Aquí el Señor estaba profetizando que levantaría a Israel la bandera con la estrella de David, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Mira este video que te voy a poner aquí.
Shalom, shalom. Cuarta clave, la clave del templo. Si tú lees el libro del profeta Ezequiel, desde el capítulo 40, narra con lujo de detalles el diseño del templo. El diseño de un templo que no cuadra con el diseño que existió del primer templo ni el diseño del segundo templo. Recuerdan que Israel ya ha tenido dos templos. Los dos templos han sido destruidos. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y luego fue reconstruido y fue destruido por los romanos. En el año 70, para que se cumpliera la profecía de Jesús, no quedó piedra sobre piedra de ese lugar que no fuera derribado. Y ahora en el lugar en donde estuvieron el primero y el segundo templo, se levantó una mezquita, dos mezquitas realmente. Una que se llama la mezquita de Al-Aqsa, y la otra se llama la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca. Esa cúpula, es muy famosa, tiene una cúpula dorada, es de oro realmente. Y dentro de la cúpula hay una roca que, según los estudiosos, es la roca en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Solo que los musulmanes dicen que Abraham iba a sacrificar a Ismael. Pero nosotros sabemos por la Biblia que el escogido no fue Ismael, sino fue Isaac. Y de allí se parte toda la historia entre judíos y musulmanes. Pero en ese preciso lugar, es el lugar en donde debe ser construido el templo que narra la profecía del profeta Ezequiel. Desde el capítulo 40 en adelante narra la construcción de un templo nuevo. Es el tercer templo de Israel que debe ser construido. Y la Biblia dice que cuando el anticristo esté en esta tierra, que ya esté gobernando, cuando ya estemos en la semana 70 de Israel, el anticristo gobernará durante esos 7 años. Será tiempo de tribulación para la tierra, cual nunca ha habido y nunca existirá después. Esos 7 años serán tiempo de devastación. A la mitad de esos 7 años el anticristo entrará en un templo que debe ser reconstruido. ¿Cómo logrará ese templo ser reconstruido? Sobre un monte que ahora mismo los musulmanes tienen 2 mezquitas allí. ¿Cómo se logrará negociar que quiten esas mezquitas de ese lugar para construir el templo, o construir el templo al lado de alguna de esas 2 mezquitas? No lo sé, pero la Biblia dice que de que se va a hacer, se va a hacer. Está el plano arquitectónico desarrollado por el profeta Ezequiel con lujo de detalles, y los judíos en Israel han hecho exactamente los planos para construir lo que Dios había detallado en el libro de Ezequiel a partir del capítulo 40 en adelante. Y no solamente el templo, sino todos los sacrificios, todos los ritos que se hacían en el templo, y no solamente eso, sino que todas las vestimentas sacerdotales.
haber escogido a los miembros de la casa sacerdotal, haber escogido el minucioso detalle que lleva el pectoral, por ejemplo, que lleva la mitra, que lleva la placa de oro que lleva en su frente, que dice santidad a Jehová, las telas que son de un solo tejido, de arriba hacia abajo, sin costuras y sin mezcla de tejidos. El color que llevan no es un color hecho por una fábrica moderna, es un color que sale de un molusco, es el color azul, sale de un molusco llamado techelet. Y milagrosamente el techelet se había desaparecido, pero milagrosamente volvió a invadir las costas de Israel y volvieron a tomar del molusco para sacar el color y teñir las ropas de los sacerdotes del azul que Dios quería en la Biblia, el azul techelet. Además de eso, para poder empezar los sacrificios en el templo, se tenían que hacer con las cenizas de una vaca roja, una vaca alazán. No era exactamente una vaca roja, de color rojo, pero una vaca de color cobrizo. Esas vacas se habían extinguido. Y no, aunque los judíos tuvieran el templo, aunque tuvieran toda su línea sacerdotal escogida, con todos los trajes listos, no podían oficiar el primer sacrificio en el templo si no se daban las cenizas si no se ofrecían las cenizas de una vaca alazán. En el año 2000 nace por primera vez la primera vaca roja, después de quién sabe cuántos miles de años que no habían esas vacas, nació espontáneamente. Los judíos trataron de fabricarla genéticamente, pero no les salió. Hasta que ya nació en el año 2000 la primera, y ahora ya no solamente hay una, hay un montón de vacas, y cualquiera de ellas pueden ser tomadas para ser sacrificadas. O sea, todo lo que se necesitaba para construir el templo ya está, solamente hace falta algo, un pacto que posibilite la construcción del templo. No sé si nosotros veamos esa construcción del templo, no lo sé. Esa es una señal para Israel. La señal para nosotros es el sonido de la trompeta, que puede sonar en cualquier momento. En cualquier momento sonará esa trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros, me incluyo, y quiero que te incluyas. Quiero levantar esa pasión por la venida de Cristo. Quiero levantar de nuevo ese deseo de estar listo. Quiero que vuelvas, que tomes tu lámpara, que ya se le secó el aceite, y busques aceite. Busques unción del Espíritu Santo. Busques llenar esa lámpara, porque el Señor dijo que Él viene en cualquier momento. Él dijo, vengo como ladrón en la noche, y de hecho, en la parábola de las vírgenes, Él vino a medianoche, cuando ya la cosa estaba bien oscura. Vino el novio, y las que estaban preparadas se fueron con Él. Qué tristeza que las que no tenían aceite se quedaron. No seas como aquellas que se quedaron sin aceite. No te quedes, mi hermano, porque lo que va a ocurrir es muy feo. Esta pandemia no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir. Esta pandemia nada más es principio de dolores. Quizás vengan algunas cosas peores después, pero nada que ver con los dolores que van a ocurrir en el tiempo de la tribulación. De esos tiempos, tú y yo podemos escapar. Podemos escapar de la ira venidera. Podemos ser raptados antes de que todo esto ocurra, pero es necesario que nos pongamos a cuenta con Dios. Es necesario que entremos a cuentas con Él. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, que dejemos nuestros vidas, que dejemos nosotros el pecado al lado, la mundanalidad, que volvamos a ser esa iglesia por la cual Cristo pagó y murió en la cruz del Calvario. Y yo te quiero invitar ahora a que cierres tus ojos y nos arrepintamos juntos de nuestras malas obras. Cierra tus ojos allí donde estás y repite conmigo. Amado Jesús, esta mañana vengo ante ti, arrepintiéndome de todo mal que ha hecho mi corazón, mi carne, mi ser. Sé que te he ofendido, Señor. Te pido perdón. Y yo sé que tú lavaste mis pecados en la cruz del Calvario con tu sangre. Yo creo en ti, Jesús. Tú moriste en esa cruz. Fuiste sepultado, pero Dios te levantó de los muertos y hoy vives. Por eso te invito a mi corazón. Entra allí, Jesús, y dame una nueva vida.
Desde ese momento me declaro salvo en el nombre de Jesús. Y ahora quiero orar por ti también. Padre, no solamente quiero orar por los que me escuchan, quiero orar por mí también. Padre, yo quiero pedirte, Señor, de que tú ahora enciendas una llama en nuestro corazón poderosa, habiendo entendido las claves de tu venida, o parte de las claves de tu venida, porque son muchas, habiendo entendido que tu venida está cerca. Padre, urge que nosotros, tu pueblo, seamos aquella iglesia limpia, pura y sin mancha, sin arruga, la cual tú estás esperando para raptar. Urge que seamos como esa hermosa esposa que tú te quieres llevar para las bodas del Cordero. Padre, y nosotros, Señor, queremos que ahora tú enciendas una llama en nuestro corazón, provoques un avivamiento feroz, Padre, que nos apasione, que vuelva a colocar maripositas en nuestro interior. Oh, Padre Santo, enamóranos, Señor, Espíritu Santo, allí donde estás, en cada casa, en cada hogar, en cada aparato telefónico, televisor o computadora que nos esté viendo ahora mismo. Padre, métete por allí, Señor, Padre, y ministra ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora, Señor, toma control, Señor, de todo, Padre Santo. Toma control, Padre Santo, de esta pandemia que pareciera que está fuera de control, pero tú tienes el control. Y toma el control de nosotros, Padre. Ministranos ahora, Señor. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Llena el vacío que tenemos por dentro, Señor. Satisface nuestra alma, Señor, hoy, Padre. Con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, Dios te bendiga.